el ángulo entre vectores, ¿cómo lo calculamos? Con esta formulita que está acá. O sea, bueno, este es el teorema del coseno, que aplicado como a estos vectores nos daría algo de este estilo. ¿Ya? Que nos dice que el módulo de, o sea, perdón, la norma del vector u por la norma del vector b por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores nos da el producto punto entre u y b. Eso nos va a servir cuando nos pidan ángulos entre vectores. ¿Ya? Súper importante. Y, bueno, habíamos hablado de que dos rectas cuando son perpendiculares, dos vectores, el producto punto siempre va a ser cero. Y siempre y cuando dos vectores sean paralelos, va a ser cuando un vector sea como el producto escalar de un vector, o sea, el producto escalar de un escalar por un vector, ¿ya? De cierta forma lo que estamos haciendo es como agrandando o achicando el vector, ¿ya? Pero con eso va a tener la misma distancia. Hablamos también de lo que era la proyección. La proyección dijimos que era algo así como el ángulo, por así decirlo, o sea, perdón, como la sombra que genera, ¿ya? Y esto se calculaba con la formulita que teníamos acá. La proyección de B sobre U sería el producto punto de U por B dividido el producto punto de U por U, y eso se multiplica por U vector, ¿ya? Em, no, eso, dejarlo ahí nomás, en consideración. Yo creo que más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí también nos pasan lo que son las proyecciones. Por lo general, bueno, esto ya lo habíamos visto un poco. Eh, Esto se ve como que la proyección del vector u sobre el eje X va a ser multiplicado por el coseno del ángulo y por el vector y por el seno del ángulo. ¿Ya? Y también se ven estos los cosenos directores, esto sería como el espacio 3D, pero eso se ve después. Producto vectorial. ¿Qué era esto del producto vectorial? Sí, un tercer vector que va a ser perpendicular a ambos vectores. Este producto vectorial es lo mismo que también se conoce como producto cruz, ¿ya? Y es para planos en R3. Bueno, allí nos dan un montón de propiedades. Y otra forma de calcular también el producto cruz, cuando hablamos como de los módulos, es ver que el producto cruz, la norma del producto cruz, va a ser igual al producto punto de U por el producto punto, perdón, la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo, ¿ya? Como que cuando hacíamos con producto punto, esta fórmula era con coseno, y cuando es con producto cruz, la fórmula es con seno, ¿ya? Eh, Aquí más ejercicio un poquito de esto. Ya, después hablábamos esto de la ecuación de la recta, ¿ya? ¿Qué era esto de la ecuación de la recta? Una recta es como una línea infinita, ¿ya? Y está conformada por puros puntos, muchos puntos. Entonces lo que teníamos que recordar era las formas que presentaba. Tenía tres formas. Teníamos la forma vectorial, donde describíamos cada uno de los componentes x y z como un punto inicial más un k por el vector director. ¿Qué era el vector director? Eso, exacto, le da la dirección a la recta en realidad. Esto porque esto va a ser una recta, ¿ya? También teníamos la ecuación paramétrica. ¿Qué era esto de la ecuación paramétrica? Como que separas todo lo que es x, separas lo que es y, y separas lo que es z, ¿ya? Porque recuerda que si estamos hablando de vectores, como que tu componente x se va a igualar con la componente x, la y se iguala con la y, acá, y la z se iguala con la z. Es como que tú lo único que haces es separarlo. De la forma vectorial lo pasas a la paramétrica, es lo mismo. Y la otra es la que tú me decías, la de igualar las k, que era la forma simétrica, ¿ya? Eh, bueno, y nos pasan algunos más ejercicios. Nos dan algunas propiedades referentes a esto. Nos dicen que si dos rectas son paralelas, quiere decir que sus vectores directores son paralelos. Si son perpendiculares, porque sus vectores directores son perpendiculares. Y el ángulo conformado entre ambas rectas va a ser lo mismo que el ángulo conformado por sus vectores directores. El vector director entonces es lo que le da toda la dirección. Acá nos dan geométricamente algunas posiciones relativas. Nos dicen que pueden ser paralelas. Secantes quiere decir que se cortan. Alabeadas quiere decir como que se cruzan, pero como que no se tocan. Como que hay una encima de la otra. No se van a tocar. Alabeadas. Y la otra es coincidente, como que una es exactamente la otra. ¿Ya? Ya. Después de esto nos pasa lo que sería la distancia de un punto a la recta.
¿ya? Y esto es como aprender esta fórmula, ¿no? Que nos dan ahí. Y nos dicen de P0 a P, ¿ya? Un vector de P0 a P. Tú tienes que entender primero de que P va a ser el punto que tú necesitas calcular, la distancia hasta el Q. Entonces, el P0 es un punto perteneciente a la recta que tú te vas a dar. Va a ser cualquier punto perteneciente a la recta. Entonces, tú calculas ese vector, le calculas un producto cruz con respecto a L, y eso se divide por la norma de L, donde L quiera, L es el vector director. Y la ecuación del plano, bueno, primero entender de que ahora no estamos viendo una recta, sino que es un plano. Esto es como un manto, ¿ya? Y la ecuación del plano, bueno, se traduce en algo así como de la forma AX más BY más CZ es igual a D, donde lo que es importante es entender de que lo que le da como la dirección a tu plano va a ser un vector normal, ¿ya? Un vector normal al plano, que sería como esto, ¿ya? O sea, si tú tienes tu plano, que sería como el celular, por así decirlo, la normal a esto sería lo que le da la dirección, como un vector perpendicular al plano, ¿ya? Es lo que le da la dirección. Eh, y ahí nos dan la forma de calcularlo. Nos dicen que tenemos que darnos un punto P menos P0, donde ahí tendríamos dos puntos, ¿no? Pero ambos pertenecen al plano. Y eso se le multiplica por producto punto con respecto al vector normal y tiene que darnos cero, ¿ya? Entonces es importante que el P va a ser como cualquier coordenada X y Z, mientras que el P0 le vas a dar un valor al P0. Ese va a ser un punto que tú tengas, ¿ya? Pero el P va a ser como tu X y Z, que es lo que finalmente va a determinar que te quede como ecuación, ¿ya? El X0, el Y0 y el Z0 va a ser un punto que tú te estés dando, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Como que el P va a ser cualquier X y Z, que es lo que al final va a determinar que tu ecuación del plano quede de la forma X y Z. Pero ¿por qué aquí no pasó nada con el X0 y Z0 y Z0? ¿Por qué no aparecieron estos? Porque el X0 X0 y 0 y Z0 van a corresponder a un punto que tú te vas a dar. Va a ser como el 1,8,7, no sé. Es un punto que tú te das. Mientras que el X y Z, tú tienes que dejarlo solamente como X y Z, para que al final te quede expresado como parte de la ecuación. Y ahí acá lo mismo, pues, si dos planos son paralelos, quiere decir que sus vectores normales son paralelos. Si son perpendiculares, porque sus vectores normales son perpendiculares, y el ángulo que forman dos planos va a ser el mismo ángulo que forman los dos vectores normales. ¿Ya? Y nos hablan de posiciones relativas, y lo último es ver la distancia de un punto en plano, que sería algo así como lo que tenemos. ¿Ya? Mira, tenemos más ejercicios aquí de espacios vectoriales. ¿Ya? En la siguiente materia. Pero yo preferiría que ahora hiciésemos ejercicios de planos. ¿Ya? Primero, nos dicen que si el vector de P1 a P2 es 3,5, menos 4 y P1 vale 2,1,7, ¿cuáles son las coordenadas de P2? Lo que necesitamos primero anotar la fórmula, o sea, que nos digan que un vector va de P1 a P2, quiere decir que este vector es P2 menos P1. Por lo tanto, si nos están pidiendo el P2, al despejarlo, P2 sería el vector que va de P1 a P2 más P1. Entonces, en este caso tendríamos que sumárselo porque acá estaba restado, al otro lado pasa sumando. Entonces, esto sería 3,5, menos 4 más 2,1,7. Esto sería 3 más 2, 5 más 1 y menos 4 más 7. Entonces sumamos las componentes x con las x, las y con las y las z con las z, ¿ya? Para obtener lo que tenemos acá. Ahora esto nos daría 5,6,3. Y ahí estaría nuestro punto P2. En el 8 nos dicen, si A vale, perdón, la norma de A es 7,2, la norma de B es 10, y el ángulo comprendido entre A y B es 135, ¿cuánto vale el producto punto del vector A por el vector B?
18 tenemos que recordar esta formulita entonces, ¿ya? Que lo que nos dice es que el producto punto de dos vectores es igual a la norma de A del primer vector por la norma del segundo por el coseno comprendido entre ambos ángulos. Entonces, literalmente tenemos que empezar a reemplazar. Sería 7,2 por 10 por el coseno de 135 grados, ¿ya? Entonces, esto creo que me da 72 y el coseno de 135 creo que es menos raíz de 2 partido 2. Creo que este resultado sería menos 36 raíz de 2. Ahora en la 9 nos dice, ¿cuánto mide el ángulo entre los vectores U y B? Acá nos están dando dos vectores y nos piden el ángulo comprendido entre ambos vectores. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es despejar el ángulo. Nos daría el producto punto de U por B dividido la norma de U por la norma de B, ¿ya? Entonces vamos calculando. Primero vamos a hacer el producto punto de U por B. Sería 1,1,0 por 1,0, menos 1. Entonces nos daría 1 por 1. Recordar que el producto punto va multiplicando las componentes respectivas y luego va sumando ese resultado. Luego sería 1 por 0 más 0 por menos 1. Esto nos daría 1 más 0 más 0, o sea, 1. Y ahora calculamos las normas por separado. Sería la norma de U es equivalente a la raíz de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. O sea, esto nos daría 1 más 1, raíz de 2. Y la norma de B nos daría raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto sería igual a 1 más 1 también, que sería raíz de 2. Entonces ahora que ya tenemos todos los valores, los sustituimos. Tendríamos que el coseno del ángulo sería igual a 1 partido raíz de 2 por raíz de 2. O sea, el coseno de alfa vale 1/2. A esto tenemos que sacarle el arco coseno. Nos daría que alfa es el arco coseno de 1/2. Y si no me equivoco, esto nos daría algo así como 60 grados. Creo que sería eso. Vamos con la 10. Nos dicen, sean los vectores U, que tenemos el 1,3,m y el W que sería menos 2, menos 6,5. ¿Para qué valor de m U es paralelo a W o W es ortogonal a U? En la A, en este caso, para ver que U es paralelo a W, si el teorema nos dice que el vector U tiene que ser igual a una constante multiplicada por el vector W, ¿ya? De cierta forma tienen que conservar cierto, ¿cómo decirlo? Como cierta proporción, ¿ya? Entonces vamos a sustituir simplemente. Esto nos queda 1,3, es igual a una constante por, en este caso, menos 2, menos 6 y 5. Entonces aquí literalmente yo igualo la constante x, o sea, la componente x con la componente y, pero recordar, perdón, las componentes x respectivas, las igualo, pero recordar que todo está multiplicado por k, entonces yo diría algo así como 1 es igual a k multiplicado por menos 2, 3 es igual a k multiplicado por menos 6, y m es igual a k multiplicado por 5. Entonces yo voy acá y despejo la k. Por ejemplo, en este caso el k me quedaría menos 1/2. En el de abajo me quedaría menos 3 sextos, que es igual a menos 1/2. Por lo tanto, ya determinamos el valor de k. Entonces, ¿ahora qué hacemos? M, ¿cuánto valdría? M vale menos 1/2 multiplicado por 5. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 5/2. M tiene que valer menos 5/2 para que el vector sea paralelo. Ahora, en la B, siempre que nos pregunten que un vector sea ortogonal con otro, lo que nos están preguntando es que su producto punto sea igual a 0 entre dos vectores. O sea, producto punto entre U con W tiene que darnos 0. Eso es para que sea perpendicular. Por lo tanto, reemplazamos. Sería 1,3,m producto punto con menos 2, menos 6,5. Recordar que el producto punto uno multiplica las componentes x con las y con las y,
y las z con la z y luego los suman los resultados. Sería 1 por menos 2 más 3 por menos 6 más m por 5. Y esto nos da 0. Entonces nos daría menos 2 menos 18 más 5m es igual a 0. Y ahora, ¿cuánto nos dará esto? Menos 20 más 5m es igual a 0. Pasamos el 20 al otro lado, me queda 5m es igual a 20. Dividimos todo por 5 y me da que m vale 4. Si el valor de m es 4, entonces el vector ahora va a ser ortogonal o perpendicular, uno respecto del otro. En el 11 nos están diciendo, dados los vectores u, v y w, hay un vector x tal que u por x sea 4, v por x sea 2 y w por x sea 4 también. Todo esto referido al producto punto. Ya para resolver el ejercicio, como nos piden un vector x que desconocemos cuál es, simplemente tenemos que empezar a aplicar estas condiciones que nos están dando. ¿Ya? Vamos a aplicar entonces, nos están diciendo que u por x nos da 4, el producto punto. O sea, yo anoto aquí el u por el x y esto me tiene que dar 4. O sea, el u ¿cuánto es? El u es menos 3, menos 1, menos 2. Y mi x yo no sé cuánto vale. A este yo le voy a poner x, y, z. Yo no sé cuáles son las coordenadas de mi vector x. Yo digo que es un x, un y, un z que yo necesito despejar. Esto me va a dar 4. ¿Ya? Entonces, ¿yo ahora qué hago? Empiezo a despejar esto. Y me quedaría menos 3x menos y menos 2z es igual a 4. Recordar que el producto punto lo que uno hace es multiplicar las x con las x, las y con las y y la z con la z, y todo eso se suma, ¿ya? Que es lo mismo que yo coloqué aquí abajo. Ahí tendría mi primera ecuación. Ahora voy a hacer lo mismo con todas las demás. Para el segundo sería el vector b por x, y esto me tiene que dar 2. O sea, digo que ahora mi vector b es 2,1, 4 por x y z, y esto me tiene que dar 2. Entonces ahora simplemente desarrollo 2x más y más 4z es igual a 2. Acá tendría mi segunda ecuación. Y por último, el vector w por el vector x me tiene que dar 4 también. En este caso, mi vector w es 7, menos 2, menos 1, y esto por x por y, o sea, x, y, z. Y esto me tiene que dar 4. Entonces lo mismo acá. Multiplico componente por componente, x con x, y con y z con z. Me queda 7x menos 2y menos z es igual a 4. Y acá tengo mi tercera ecuación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas. Y exacto, esto me formaría una matriz. Entonces yo ahora, esta matriz que coloco acá como menos 3x menos y menos 2z es igual a 4. Acá coloco 2x más y más 4z es igual a 2. Y la otra que anoto es 7x menos 2y más z es igual a 4. Esto vendría siendo como una matriz. Entonces, esto que yo tengo acá es lo mismo que si yo lo anoto como una matriz de la forma menos 3, menos 1, menos 2, hago 4, 2, 1, 4, 2, 7, menos 2, 1 y 4. Entonces, yo lo único que hice ahora fue como traspasar estas componentes a esta forma matricial. Y ahora tenemos que encargarnos de despejar esta matriz, ¿ya?